Yo besita te llamaba, flor escogida de mi pecho. Yo besita te llamaba, flor escogida de mi corazón, flor escogida de mi corazón. Solo por quererte, solo por amarte, todita en las noches, parado en tu puerta. Solo por quererte, solo por amarte. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos invitados el dúo mixto. Estamos con Yubisa Vilches y Carlitos Bonilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yubisa? Tu palabra para Producciones Creagen. Hola Genaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Qué bueno, acá el señor Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola amigo Genaro de Creagen Producciones. Acá nosotros cantando el dúo con Yubisa Vilches desde Apurímac. Y yo soy natural de Huancayo. Mira tú, qué bien. Estamos acá en el Parque Chabuca. ¿Usted qué tiempo ya tienen ustedes ese dúo mixto de ustedes? Hace un año. ¿Sí? ¿Y qué temas cantan? Ese tema es de un artista conocido, Víctor Palomino. Claro, yo lo canté porque soy en realidad su hincha de Yubisa Vilches. Ella cantaba al estilo requinto. Entonces cuando soy su hincha me dice un día, Carlitos, lo cantamos. Entonces, ¿qué te parece? Entonces me aprendí y salió. Entonces ahora cuando nos presentamos, siempre, Yubisa, ¿dónde estás? Vamos a cantar el dúo. Ya. Y así nace la canción. También canta Carmencita, titulado el autor, como dice, Víctor Palomino. Pero a veces yo le digo Yubesita, así de cariño. También cantamos a las personas que por ahí están ahí, de Carmencita, todo con cariño. Qué bueno. Lo que quiero escucharte es una canción de Sonia González, Sola. ¿Te la sabes? No, otra canción. Yo besita te llamaba, flor escogida de mi pecho. Yo besita se llamaba, flor escogida de mi corazón, flor escogida de mi corazón. Oh, por más lejos que te vayas, recordaré pues tus ojitos. Oh, por la mirada que me diste, has cautivado a mi corazón. Has cautivado a mi corazón. Solo por quererte, solo por amarte, todita en las noches, parado en tu puerta. Eso sí, y así lo cantamos siempre respetando al autor. Claro, porque en el autor hay que ser bien respetuoso siempre. Qué bueno, Yubisa, Carlitos. Hacen una buena química ustedes cantando, ¿eh? Díganme ustedes, ¿a qué parte del Perú ya han viajado con su música ya? Bueno, yo viajé a diferentes lugares como Ayacucho, parte sierra, y a la selva también, Pichanaki, Satipo, Mazamari, por ahí. Por el norte está por Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco y Desaguadero. Mira tú, qué bien. Y por lo consiguiente, Carlitos, con ella, que están con todo, ¿qué tiempo ya están y a qué sitio han viajado? Nosotros todavía no viajamos, pero sí tenemos proyectos. Vamos a viajar, por ejemplo, a mi Huancayo. Como te digo, yo soy natural de Huancayo. También yo canto por mi lado, ¿no? Al estilo arpa también, al estilo requinto. También se viene primicias que estoy lanzando por ahí, canciones nuevas. Creo que la gente no lo sabe, pero como dice, poco a poco tratando de hacerle gustar a la gente. Qué bueno, qué bueno. Yubisa, ¿en tu familia le cultiva la música aparte de ti? Tengo una hermana que canta también, al estilo sureño, que ella también está cantando por Juliaca. Mira tú, qué bien. Carlitos, ¿en su familia le cultiva la música aparte de usted? Aparte de la música nos dedicamos también trabajando en artesanía, tapicería, de eso. Entonces como nos gusta la música, venimos y cuando se presenta ahí los compromisos, viajamos por ejemplo a Huancavelica, a Huánuco, a todo mi Huancayo. Qué bueno. Yulisa, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como usted? Bueno, que sigan con lo que les gusta, ¿no? A veces en el camino hay muchos tropiezos y hay que levantarse, ¿no? Nada más que levantar y seguir adelante. Todo se puede. Claro, claro. Yubisa, un número telefónico para que lo puedan llamar. 917-828267. Carlitos, igual, ¿algún número? Mi número para contrato es 9299140200. Carlitos Bonilla al estilo requinto. Si vienen más primicias, más novedades, gracias a Creagen Producciones. Ese es el número 20 de contrato. Ahora quiero de maltrato, Carlitos, para tu número. 9299140200. Ese es para maltrato, ¿no? Sí, que sí.
Qué bueno. Bueno, un gusto entrevistarlo, pues, Yubisa y Carlitos. Espero en una oportunidad hacer otra entrevista en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Yubisa. Gracias, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, te agradezco de todo corazón. Gracias. Nada más. Tu despedida, Carlitos, para Creagen. Gracias, muchísimas gracias a mi público maravilloso y seguimos adelante con la bendición de Papá Dios y gracias a Creagen Producciones.